¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué privilegio estar aquí esta noche con ustedes. Un martes más en este año que ha sido un año de muchos retos. Escuchaba algo a la hora de liderazgo que decía, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, que hablaba de cómo nosotros tenemos un cierto reflejo, un cierto ojo de tigre a la hora de la crisis, un cierto reflejo, un reflejo propio de la supervivencia. Pero ahora, después de la crisis, es un reto más grande eso, pero lo vamos a ir tocando más tarde, así que estamos en las manos de Dios y espero que este tema nos pueda a nosotros, que Dios nos hable, ¿verdad? Para eso estamos esta noche aquí reunidos con ustedes, cada uno de sus casas, Estéreo Más 98.5, Ebenecer HON en YouTube y obviamente Ebenecer Televisión. Quiero contarle un poquito, hoy martes, ¿verdad? Vamos a tener aquí, platicar de parte de Dios. Mañana miércoles hay culto de intercesión, jueves tenemos nuestros ensayos, el día viernes tendremos culto familiar aquí, presencial obviamente, y también nos reunimos en Teens en el aposento alto para jóvenes de 13 a 18 años. Queremos recordarle que el sábado 11 de junio es nuestro congreso de danza. Estará con nosotros el pastor Luis Ponce y todo nuestro equipo de danza para que durante todo el día podamos tener diferentes talleres y entender un poquito la parte bíblica acerca de la danza, acerca de los nuevos retos que se vienen para ese movimiento tan lindo de parte de Dios. Así que vamos a hacer una palabra de oración y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me das. Señor, permíteme transmitir tu palabra de una manera adecuada, elocuente, entendible y practicable, Señor. Eso es lo que queremos. Habla a nuestros corazones, bendecimos cada casa, Señor, que prestas oído, Señor, para tu buena palabra. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Les contaba un poquito que estaba escuchando a uno de los pastores que más escucho, se llama Craig Rochelle, y él dice que hay un reto muy grande el que tenemos en nuestras manos ahora. Y el reto grande no lo tuvimos en plena temporada de COVID. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Honduras, en el tiempo de huracanes, sino que la parte difícil no es liderar en la crisis, sino que liderar para salir de la crisis. Porque él explicaba que durante la crisis tenemos un cierto reflejo, un cierto estatus de supervivencia, y hay cosas que las hacemos como por default o como por el mero instinto. Esa era la palabra que estaba buscando, y entonces hacemos cosas por el mero instinto, pero luego que calma la tormenta hay cosas de nosotros que quedaron rezagadas, hay cosas de nosotros que no volvieron a ser igual, y eso es uno de los mayores retos. Él decía que no hay un mayor escenario, un escenario tan difícil como liderar ahora. Y usted me va a decir, Germán, pues yo no soy líder. No, obviamente la palabra nos dice que somos reyes y sacerdotes. La palabra rey implica un liderazgo. Entonces hablábamos un poquito de esta palabra rezagados. Y yo le decía al Señor, ¿cuál debe de ser nuestro corazón para nosotros? ¿Cuál debe ser el corazón para con la gente? ¿Cuál debe ser el corazón para aquellas personas afectadas o aquellas personas que fueron, que están y que van a estar afectadas por todo lo que ha pasado? Hay, por ejemplo, 3 elementos que hay que ponernos a ver. Por ejemplo, luego de esta gran tormenta, luego de este momento tan duro, ver obviamente a nosotros mismos, nuestra salud, nuestra parte espiritual,
nuestra parte de convivencia con el equipo de trabajo, con nuestra familia, pero también esa parte también de relaciones. ¿Qué pasó, verdad? ¿Cuál es el estatus de luego de la tormenta? Verificar, prender la luz y ver dónde estamos parados ahora. Obviamente habrá tenido personas pérdidas mucho mayores que otras, pero ¿cuál debería de ser nuestro corazón para con estas personas? Y yo quiero llevarlo, mire este verso, ya me tengo que poner lentecitos porque si no, no miro muy bien. Dice 1 Samuel 30:10, partió pues David y él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y ahí está nuestra palabra de esta noche, rezagados. Pero David dice que siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Vemos más adelante en estos versos que aquí hay un grupo de personas que estaban demasiado fatigadas para poder seguir adelante. Hablando un poquito del contexto de todo el verso, David se encuentra con que sus mujeres habían sido robadas, habían sido secuestradas por el ejército enemigo. Y cuando llegan al lugar y se dan cuenta de lo que había pasado, dice que lloraron, que se lamentaron lo que había pasado. Escuche esto, por favor. Se lamentaron lo que había pasado y le dice: Señor, quiero regresar lo que me pertenece a mí. Esto es obviamente en sentido figurado, le vamos a dar aún una mejor explicación. Quiero devolver a mi casa lo que pertenece, mi familia, quiero devolver mis fuerzas, quiero devolver mi visión, porque si algo, hermano, tenemos que tener claro es que lo primero que nos puede quitar el enemigo es nuestros sueños, nuestra visión, nuestras ganas de, por ejemplo, vemos la congregación algo más vacía, vemos mucha gente que está en crisis familiar, mucha gente peleada con los padres, mucha gente que estaba en la universidad y dejó la universidad, mucha gente que estaba en un grupo de la iglesia y dejó de estar en el grupo de la iglesia, mucha gente que se fue a la casa de sus papás. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida de tal manera que hoy la pregunta es: Señor, ¿puedo ir a traer lo que es mío? ¿Puedo hacer que me devuelva el enemigo lo que a mí me pertenece? Y entonces dice que David pregunta al Señor, consulta al Señor, y efectivamente el Señor le da luz verde y le dice: ve que yo voy a estar contigo. Y entonces durante el camino, esto es todo lo que yo quisiera que pusiéramos atención. Durante el camino hubieron rezagados. Y dice que comenzaron con 600, pero 200 se quedaron rezagados. Y dice que se quedaron rezagados porque estaban muy fatigados para cruzar el torrente de Besor. Esta palabra Besor, ¿verdad? Que usted puede ver aquí en pantalla, esta palabra Besor significa alegría. Una de las cosas que nos ha robado esta temporada es la alegría. Germán, me imagino que vos lo sabes porque te han contado. No, yo lo sé por carne propia. Le voy a contar un poquito mi vivencia. Mientras que estábamos en los huracanes, estábamos con todo el ojo de tigre, sabiendo que Dios nos hablaba, actuando. Dios mío, yo llegaba a mi casa a las 9 de la noche de estar entregando alimentos, me levantaba temprano para ir a las bodegas y había, hermano, un grupo de personas. Obviamente esto uno no lo hace solo, un grupo de personas que estaba al pie del cañón ahí con nosotros. Luego de eso se vienen los huracanes, y luego de eso de los huracanes otro grupo de personas que el mero instinto de ser hijo de Dios sabían lo que les tocaba hacer. ¿Sabe qué? Eso también es parte de ser entendido de los tiempos. No solamente son las señales apocalípticas para el arrebatamiento, sino saber qué hacer en el reloj de Dios. Durante los huracanes nos toca abrir la casa del Padre, porque muchas habitaciones tiene la casa del Padre, aquí cabemos todos, albergue. Durante los huracanes vamos a ayudar, y ese tipo de cosas es por mero instinto, es porque la voz de Dios, ¿sabe qué? Porque estamos pendientes de lo que Dios quiere. Señor, ¿qué hago? Esto, y uno dice:
solo esta respuesta tengo, esta voy a agarrar. Pero luego de que pasa la tormenta, uno se siente exhausto, ya no son las mismas fuerzas de antes. Ya no son las mismas fuerzas de antes. Y entonces, Germán, ¿con quién me imagino que te ves como David, liderando a estos valientes? No, yo sabe como quién me miro, como estos fatigados, ¿sabe qué? Uno puede sentirse de mecha corta, ojalá no signifique nada malo en ningún país, con un carácter muy explosivo, pero uno tiene que entender que acaba de pasar un suceso grande. Acabamos de ser parte de una crisis mundial. Es normal estar así. Ahora, la plegaria de David, ¿sabe qué? Nos da un norte. La plegaria de David dice: Señor, me toca, Señor, puedo ir a traer, puedo hacer que el enemigo me devuelva lo que perdí en esta temporada. Sí, ve que yo voy a estar contigo. Entonces dice esta historia que llega David y conquista, recupera a sus mujeres, recupera las familias del pueblo. Y entonces cuando traen el botín, esto, tal vez me quitas de la pantalla el verso para que no se vea lo que estoy haciendo, pero se lo quiero leer. Mire lo que dice 1 Samuel 30:10. 1 Samuel 30:10. Y dice que hallaron en el campo un hombre egipcio. Y entonces en el verso 16 sale como David derrota a los amalecitas. Y entonces algo sumamente espectacular, que para mí esto es parte de lo que Dios nos quiere hablar. Y dice: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra el enemigo, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta. Y entonces David los hiere esa tarde, y entonces no escapó ninguno de ellos, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Esto en figura es que vamos en el nombre del Señor por aquello que se nos ha ido arrebatado, que se nos ha sido arrebatado. Y entonces dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Esto es, ¿sabe qué? Esto es palabra profética. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Sabe quién tipifica a David? Aquí, nuestro Señor. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolas todas por delante, y vino David a los 200 hombres. Aquellos, ¿sabe qué? Aquellos que se habían quedado rezagados, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibirlos, y David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces 1 Samuel 30:22, este es el texto a que a mí me prendió mi corazón. Entonces todos los malos, Dios mío, si me pudieran poner 1 Samuel 30:22 sería espectacular. Todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno a su mujer y a sus hijos. Muchas gracias. Entonces hubo parte de los fieles que sí se quedaron. Le voy a decir algo, todos podemos pecar de esto. Y dijeron: entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino cada uno a su hombre, a su mujer y a sus hijos, para que se lo lleven y se vayan. Y entonces David les dijo: no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Mire qué lindo. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará una parte igual. Y el verso 25 es algo que a mí me ministra mucho. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Mire, le voy a decir algo. Si alguna vez nosotros en nuestra, gracias, les agradezco mucho, si alguna vez nosotros en nuestro afán
de vernos fieles delante de Dios, que nos estamos congregando, que estamos al pie del cañón, pensamos que merecemos más de aquellos que se han dejado de congregar. La Biblia dice que nos vemos como malvados y como malos, porque son rezagados, pero son parte de nuestro ejército. Son rezagados, pero son parte de nosotros. Se cansaron, hubieron pérdidas económicas, pérdidas de vidas. Personas que siguen aún de luto. Yo le puedo decir algo, mi mamá falleció hace 3 años y hay fechas que todavía molestan. ¿Qué más que una persona que perdió a su esposo, que perdió a su esposo, que perdió a su esposa, algún hijo? Son personas que quizás no están con el mismo ánimo, pero ojo, es normal que estén rezagados. Pero también lo que es normal es que Dios vaya a hacer la obra en ellos. Entonces, si tú te has sentido sin fuerzas, te has sentido que ya no es lo mismo de antes, esta palabra es para ti. Ahora, parte del énfasis que le quiero dar es que no seamos como esos malos que dijeron, por cuanto no llegaron hasta el final, ustedes tienen una paga diferente. No es así. Dice que David dijo, el botín es para todos. Qué lindo. El botín es para todos. Entonces, cuando, por ejemplo, si viene el congreso de danza, usted seguramente ya va conociendo mi corazón. Viene el congreso de danza. Germán, fíjate que he dejado de ir a la iglesia hace 2 años, pero vi que había un congreso de danza. ¿Será que puedo ir? Habrán aquellos malvados y malos, no soy yo, dice la Biblia, que dirán, no, porque no ha venido ensayo, no porque ellos solo vienen para eventos. No, el botín es para todos igual, porque si nosotros tratamos la iglesia humanamente, la vamos a volver en una cueva de fariseos. Pero si trasladamos el reino de Dios y su justicia a esta tierra, dice que los últimos serán los primeros. Entonces, si usted quiere venir al congreso de danza, venga, que lo vamos a recibir con el botín que Dios tiene para usted. Ese debería de ser el corazón para esta temporada. Entonces, no importa que te hayas quedado atrás, no importa que te sientas rezagado. Germán, yo sí me he estado congregando, pero ahorita vamos a ver parte de los rezagados. Estos se quedaron sin fuerzas. ¿Sabe cuál es el torrente de Besor? El torrente de Besor es un torrente de alegría, dice. Besor significa alegría. Entonces, vemos que pudieron haberse amargado, que pudieron haber perdido las fuerzas. Mire, le voy a contar. Qué bonito hablar de esto, pero hablarlo con vivencias propias, ¿verdad? Hace un par de días, hace un par de semanas, nosotros en nuestra iglesia tenemos el púlpito y hay una mesita que se quedó así, que es para algunos invitados o para cuando mi mamá estaba en vida, ella se podía sentar ahí para no bajar gradas. Y entonces estuve viéndome, porque a mí me gusta mucho ese como análisis, que yo venía a la iglesia, entraba por un lado y me ponía detrás de una columna. Aquí voy a usar esto como columna. Me ponía detrás de una columna. Estaba un ratito en la alabanza, en la adoración. A la hora de la prédica entraba a verla en mi oficina, a hacer los apuntes, pero algo me estaba pasando. Ya no quería estar cerca del fluir que hay en la iglesia. Y entonces me di cuenta, ¿sabe qué? Que era un rezagado. Obviamente esto, lo tremendo de esta parte espiritual es que la gente no se da cuenta. Pero nosotros sí nos damos cuenta que ya no es con las mismas fuerzas. Señor, mucho golpe. Señor, mucha catástrofe. Señor, vamos a ver otras cositas, pero para que usted sepa que estamos hechos de carne y hueso todos. ¿Sabe qué? Le voy a contar. Viajé a Argentina hace meses y yo no sabía que me estaba pasando esto. Sí sentía que había algo diferente en mí, pero no sabía que me estaba pasando esto. Pero sí tenía menos paciencia ante ataques y cosas del día a día. Y entonces me encontré con un amigo allá y estábamos en medio de la oración. Y entonces se me acercó el argentino y me dijo, me dijo, creo que es guitarrista o bajista. Perdonen músicos, pero uno a simple vista no conoce la diferencia. Y entonces me dijo, me dice, Dios me ha hablado 2 veces, ya así, me dijo. Contame, le dije yo, en medio de la oración, toda esta plática.
Se me acercó y me dijo, mira, el Señor me dijo, abrí tus ojos, me dijo. Y yo vi a toda la iglesia adorando, me dijo. Y yo, ok, escuchándolo. Y me dijo, mira qué linda que es mi novia, me dijo. Él tal vez ni se recordará que me dijo eso. ¿Qué pensás? Me dijo. Yo le dije, bueno, no sé, Gloria, ¿qué te puedo decir? Que la iglesia se ve linda adorando y que somos la esposa del Señor. No sé. Pero me fui con eso que Él me había dicho. Me fui con eso que Él me había dicho. Abrí tus ojos y mira qué linda que es mi novia. Y cuando pensaba eso, me di cuenta que le había perdido el gusto a toda esta gloria que podemos tener. Que se le puede perder el gusto. Peor las personas que trabajamos aquí. Imagínense, un camarógrafo es un viernes más en el culto, una presentación más de domingo. Ya no vemos tan linda la iglesia porque nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Ponemos nuestra mirada en cosas que antes no poníamos nuestra mirada. Y entonces, ¿sabe qué? Nos sentimos fatigados. Y no es una fatiga que se pueda curar. Esto lo decía Craig Rochelle y me gusta mucho. No es una fatiga que se pueda curar durmiendo. No, es que estoy cansado, fíjate, me voy a quedar descansando. Y dormiste, pero te sentís igual. Es una fatiga mental, es una fatiga del alma, que vamos a ver un poquito más adelante esto, pero importante. El Señor me dijo, te estás perdiendo lo mejor de esta temporada. Entonces hace varios cultos he estado bajando, he estado logrando volver a ver, percibir la adoración, percibir la gloria, la danza. Es una gloria la que tenemos. Germán, lo tuyo es en la iglesia. Claro, si es con su familia, usted puede volver a ver a su señora, a su viejito, y decir, Señor, gracias que en esta temporada todavía está aquí el Señor, todavía está aquí mi esposita, todavía aquí están mis hijos. Es volver a ver la gloria de Dios, porque la gloria no cambió, sino uno fue el que se quedó rezagado. Uno fue el que se quedó rezagado. Tal vez ya no ves el matrimonio también y la chava ni te contestaba los mensajes. Y ahora que ya tiene un par de hijos tuyos, ya no es la misma magia, estás fatigado. Tal vez antes, yo recuerdo a un hermano que trabaja en radio ahora, me llegaba con su mamá y me decía, Germán, denos una oportunidad de trabajar en radio, me acuerdo. Y ahora con el tiempo, Dios mío, da un problema aquí, da otro aquí, ya no sigue las instrucciones de buena gana, ya perdimos el sabor de lo que Dios nos ha dado. Esta prédica es para volver a gozarnos la vida. ¿Sabe qué? Un pensamiento que leí en un libro hace poco decía que nuestro problema puede ser que nosotros postergamos la alegría para la eternidad. Estamos sufriendo, viendo complicaciones, complicándonos nosotros, haciendo problemas donde no lo hay, y decimos, sí, pero viene una vida buena de parte de Dios. Amén. Vamos a tener vida eterna, calles de oro, mar de cristal, pero lo que hizo el Señor Jesucristo es traer el reino de Dios aquí, que podamos disfrutar la vida, el reino de Dios a esta tierra. Lo más lindo sería no postergar la gloria de Dios, sino que vivirla. No postergar los tiempos de alegría, sino que vivirlos. Vamos. Entonces, mire, besor primero, que es la alegría. Mire, esta mujer dice Génesis 19:23. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y aquí el humo, dice, subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó a Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Uno siempre tiende a verlo de manera literal, y entonces se pierde mucho de los misterios que tiene este texto, porque creo que muchos
no podemos darle la bienvenida a la siguiente temporada por ver lo que la temporada complicada, la temporada de destrucción nos quitó. Esta mujer dice que volteó a ver la ciudad destruida, su casa, su ciudad, yo qué sé, sus amigas, su colonia. Es que nosotros tenemos aquí en Honduras algo muy parecido, porque hubieron 2 huracanes. Y entonces para aquellas personas, por ejemplo, que les toca volver a comenzar en su negocio, volver a alquilar casa porque perdiste la casa propia. No sé qué pérdida hayas tenido, pero esta mujer lo había perdido todo. Y entonces dice que voltea su mirada atrás, y entonces yo no quiero juzgar ese acto, porque cualquiera de nosotros hubiera puesto su mirada atrás. Pero lo que yo sí quiero decir es que ese gesto de poner nuestra mirada atrás, y no solamente poner nuestra mirada atrás, sino que esa figura de la transformación a una estatua, es decir, no me voy a mover del lugar donde lo perdí todo. No me voy a mover del lugar, no voy a condensar todo mi sabor, lo voy a petrificar. Todo lo que yo podía dar está donde se me fue quitado todo. Allá quedó. Y entonces se vuelve una estatua de sal, una columna de sal esa mujer. Y dice que esta mujer no tiene nombre en la Biblia. Eso lo he visto en otras enseñanzas. Porque esta mujer se había quedado, el nombre en la Biblia, o el nombre en el mundo espiritual, tipifica oficio, tipifica propósito. Se había quedado sin nombre. Se había quedado sin nombre, y sé que lo voy a repetir, pero sus hijas luego se ve qué tan evidente o qué tan importante era esta mujer para su familia. ¿Cuál es la administración de esta palabra? Es que le tenemos que dar espacio a la siguiente temporada de parte de Dios. Que así como Dios fue y te dio, ahora es Dios y Él te va a dar, y va a seguir siendo Dios y te va a volver a dar. Pero lo peor es quedarte en el lugar de la destrucción. Lo peor es quedarte en el lugar donde se perdió todo. Lo peor es quedarte, y obviamente no estoy hablando de la colonia misma, estoy hablando de un lugar en tu mente, un lugar en tu corazón. Germán, yo perdí todo en las inundaciones. Quizás entonces puedes entender un poquito más el contexto. ¿Cómo era el área cuando estabas tú en algún área en la iglesia? ¿Cómo era tu familia cuando estaban todos completos? ¿Cómo era tu trabajo antes y ahora te toca volver a empezar? ¿Sabe cómo uno se siente? Rezagado, sin fuerzas. El mensaje de este ejemplo es que si yo he visto un movimiento en el Señor o movimientos en Dios, he visto que el Señor te dice: ve para adelante, obviamente, que esto es tal vez el mensaje de hoy, vamos para adelante, o también retrocede, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, pero nunca te dice estancate, nunca te dice no te muevas, nunca te dice quédate en ese lugar, porque siempre hay una fecha donde te tenés que levantar. Yo considero que si estas palabras están llegando a tu corazón, hoy es la fecha para que te levantes. Dice que esta mujer se convirtió en una estatua de sal, es decir, que se condensó todo su sabor a aquel lugar de la destrucción. Se condensó todo su sabor, toda su alegría, todas sus sonrisas, todas sus bromas a ese lugar de destrucción, y se quedó sin nombre. Y se sintió, tal vez la enseñanza aquí de la figura es: te quedaste sin un norte. Pareciera que se fue tu propósito junto con Sodoma y Gomorra, y no estoy hablando de una ciudad de lujuria, es una ciudad de que fue tuya y se destruyó, de eso estoy hablando. Ahí se quedó tu nombre, ahí conocían tu nombre, pero ahora en esta temporada nadie sabe cómo te llamas. Pero Dios, obviamente, como en el primer ejemplo, David pregunta y le dice: Señor, ¿estarás conmigo para recuperar lo que el enemigo me quitó? Amén. Ve que yo te voy a dar la victoria. Mire este siguiente ejemplo, dice Lucas 10:25.
Ya que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Usted se sabe este verso. Pero Jesús en el verso 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Mire qué tremendo, lo despojaron, número 1, lo hirieron, número 2, y se fueron dejándolo medio muerto. Me gusta mucho porque aquí hay 3 pasos. Primero fue despojado. Después del ser despojado es fácil estar herido. Y luego de estar herido se rezaga, y ahí hay un momento donde se puede atentar contra tu vida espiritual, de tu alma o de tu cuerpo. Tal vez me ponen la cámara junto aquí aquí al televisorcito. Muy bien, gracias. Mire los pasos que el enemigo usa. Primero te despojan, después es fácil salir herido. No sé si usted ha visto que hay una temporada ahorita donde todo el mundo es susceptible, a todo el mundo le molesta todo. Todo el mundo se toma a pecho una broma, todo el mundo dice: no, a mí me hirieron, a mí dijeron y todo. Pero ¿no será de que no comienza con la herida, sino que estamos susceptibles porque hemos sido despojados? Tiene que haber algo porque cualquier broma que antes no hacía efecto en nosotros, ahora sí hace efecto. Por ejemplo, yo cuando no he descansado, tengo menos tolerancia de cuando yo estoy descansado. Hay gente que cuando tiene hambre, por ejemplo, tiene menos tolerancia. En mi caso, si yo estoy cansado, tengo menos tolerancia. Pero cuando yo estoy preocupado, estoy, diríamos aquí en Honduras, de toque, estoy por cualquier cosa se puede complicar el ambiente. Entonces me gustaba mucho esto que nos enseña el Señor. Fue despojado, y luego de ser despojado hubo un grado de sensibilidad donde las heridas eran más fácil de hacerlas, y luego de hacerlas lo dejaron rezagado. Eso es lo interesante. Lo dejaron ahí tirado, medio muerto, y dice que pasa obviamente todas las entidades religiosas que había en aquel lugar. Eso es lo que estaba representando Jesús. Dice que pasó el sacerdote, dicen que pasó el levita, y dice que todo mundo pasó de lejos, porque la religión no te puede regresar a tu lugar. La religión te va a robar la vida. Esto es increíble. La religión nos va a robar la vida. Pero dice que hubo uno que era el que menos se esperaba y ayudó a este hombre que ya no tenía esperanza. Cristo no es religión. El Señor no es religión, el Señor es lo contrario, es una realidad. Yo te diría que el volver a servir, el ponerte una corbata, el ponerte vestido de danza, si no es un camino para encontrarte con Cristo, es religión. Para encontrarte con aquel que sí tiene el poder para regresarte a tu camino, para vendar tus heridas, ese sí es el Señor Jesucristo. Pero dice que ni las estructuras religiosas pudieron o tuvieron esperanza de. Eso me gusta mucho. Porque cuando nos cansamos de aquel que está rezagado y lo vemos desde lejos y decimos: Dios mío, se enfrió. Esa me gusta mucho, se enfrió, como que si nosotros nunca nos hubiéramos enfriado. Es que estos se enfriaron, la gente se ha desanimado, y cuántas veces has estado aplaudiendo, pero tu corazón está en otro lado. Es parte de nuestro ejército, nuevamente es parte de nuestro ejército. Y entonces yo entiendo que no hay ninguna estructura religiosa, ni psicológica, ni ninguna terapia que pueda regresarte a la vida, solamente nuestro Señor. Y entonces dice que aconteció que descendió un sacerdote, después un levita, pero llegó un samaritano que iba de camino, y dice que fue movido a misericordia. ¿Sabe qué? Es para que nosotros nunca podamos perder ser seguidores de Cristo, es que la misericordia siempre está en nuestra vida, porque seguimos siendo personas que necesitamos de gracia,
entre personas que también necesitan de gracia. Y dice que acercándose vendó sus heridas, sabía que estaba herido, sabía sabía que había sido herido de muerte, echó aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón. El mesón no es una mesa grande, sino que el mesón era un lugar donde se hospedaban extranjeros. Y entonces dice que aquel hombre dice que encontró un lugar para ir, le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo lo pagaré. Y entonces entiendo que el Señor Jesús en el momento de su nacimiento dice que no había lugar en el mesón para él. Y es por eso que él llega, escuche esto por favor, que él llega y se da cuenta que como no había lugar en él, fue puesto en un pesebre. Y entonces cuando él dice, yo voy a ser pobre para enriquecerte, yo voy a morir para darte vida, yo voy a quedar sin lugar para que tú siempre tengas un lugar. Esta es la administración de esta palabra. En Cristo sí hay lugar para ti. Si hay lugar, y no pretendas que un anciano venga a poner las manos sobre ti y que sean sanadas tus heridas por lo que te golpearon en el camino. No pretendas que venga alguien e imponga manos, porque nos hemos visto muchas veces que cuando viene un predicador de visita queremos que pongan nuestra mano. Yo entiendo que hay una fuerza especial, pero si Dios te ve y es el día de parte de Dios para que te recuperes, vas a estar bien. Entonces lo que uno debe de venir a buscar no es que las cosas hayan cambiado en la iglesia, sino aquel que nunca ha cambiado, podamos encontrarnos con él. Y entonces dice esta palabra de que él encuentra lugar en el mesón, hace el pago que debe de hacer, y aquel hombre que estaba medio muerto es atendido, es sanado y se recupera. El último verso dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces él le dijo, ve y haz tú lo mismo. Otra vez, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, nuestro corazón para con aquellos rezagados? El del buen samaritano, el de David con el estanque de Besor. Saber que son parte de nuestra gente, que son hermanos nuestros, y que no hay ninguna circunstancia tan mala para que nos demos por vencidos por nuestro hermano. Esa es la realidad de lo que pasa cuando uno es movido por el Señor. Cuando eres movido por tus emociones, por tu alma, podés caer a ser como malvado y malo, ¿verdad? ¿Quién german los religiosos? No, nosotros, porque así somos de corta memoria. Algún día necesitamos de ser levantados, y cuando nos toca levantar a alguien no tenemos corazón para eso. Lastimosamente somos de corta memoria, pero la palabra de Dios hay gente que está tirada en el suelo, no hay que pasar de largo, porque ellos tienen un lugar en la casa de Dios. Dios mío, llevo casi 40 minutos, déjenme, voy a ir apurándome. Dice Ruth 1:20, y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quizás voy a acelerar un poquito en estos ejemplos. Pero esta mujer había perdido su esposo, ¿verdad? Y también sus hijos habían fallecido, y ahora ella viene de regreso. Qué tremendo, ella viene de regreso, es decir, ella tomó la decisión de regresar. Y entonces tenemos que saber cómo venimos de regreso, porque hay una vocecita que nos dice, el hospital está allá, y si no llegas de urgencia, te puede pasar algo. Y entonces, ¿cómo vienes de regreso? Y entonces ella lo dice mejor que nadie, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y entonces dice que su nuera Ruth
dice que llegó a los campos de Booz, y usted conoce la historia, y dice que ella encuentra misericordia, y no solamente restituye a Noemí, sino que también se restituye a ella y a Noemí. Pero el énfasis que le quiero dar es que había regresado amargada. Yo creo que esa es una de las características de esta temporada. Dios mío, yo veo tanto hate, diríamos, tanto odio en redes sociales, tanto odio en redes sociales. Se puede evidenciar que hay algo que molesta. Es como tener un dolor de cabeza todo el día. Hay algo que está molestando. Hay algo que realmente uno no puede ser, ¿sabe qué? No puede ser el diseño de amor que siempre fue, que nos hace bien, que nos gusta hacer ese diseño de amor, sino que estamos amargados, ya no le encontramos el sabor a las cosas. Bueno, estás, ¿sabe qué? Estás rezagado de tu alma está amargada. Pero la palabra del Señor en esta historia es que se encuentra con misericordia y todo aquello que le había sido robado nuevamente le fue devuelto. Y yo no le estoy diciendo que por un arte de magia o por un acto de magia va a venir un ser alado a devolverle lo que perdió. Pero sí entender que Dios no solamente está en la bendición, sino que cuando estamos quebrantados, Dios sigue estando ahí. Y que este desierto o este regreso es mejor pasarlo de la mano de Dios. Esta amargura que algunas veces uno siente, esta poca paciencia que uno siente, lo mejor es decirle: Señor, voy a ir a tus pies y voy a encontrar misericordia, y sé que voy a tener otra oportunidad para levantarme. Y así como estuviste conmigo antes, vas a estar conmigo ahora. Y más adelante vas a seguir estando. Y más adelante, cuando ya no estemos, seguirá estando con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Eso es estar en Cristo. Entonces no sé si tu alma está rezagada, no sé si tus fuerzas, no sé si te has estancado, no sé si no has vuelto a estar alegre nuevamente, no sé cuál de todos los rezagados eres. Dice la Biblia que en el desierto habían el pueblo del Señor, dice Números 14:3, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Estos estaban a punto de encontrar, es que esto es lindo, encontrar lo que Dios había prometido, pero estaban en esa frontera, estaban en el desierto. El desierto realmente es una frontera para lo que Dios nos promete. Yo siempre lo he visto como un lugar donde Dios habla a tu corazón y todo, pero quieras o no, que es una frontera para la conquista. Ahora dice que el pueblo, nuevamente, hermanos, el pueblo se queja contra Moisés, pero del verso 8 en adelante, Moisés intercede por el pueblo. Qué enseñanza. Había una prédica que decía que ¿dónde están los líderes como Moisés? Esto me pega a mí. Hace poquito me encontré con un hermano allá en los jardines, aquí en la iglesia, que había hablado pestes en redes sociales de la familia, de mi papá, mías, de todo un poquito. Y cuando voy caminando, llego y me lo encuentro. Y hermano, el Alonso Rodríguez o el Germán, no sé, ¿verdad? Toda la parte humana lo veo y bravo yo, vení para acá, le digo yo, te vi en redes sociales diciendo esto y esto, ¿qué pasó? Pero hermano, Germán, me imagino que para orar por él, no, para imponerle manos tal vez sí. Bravo por lo que dijo, despiadado, hiriente, y era parte de nosotros. Pero cuando yo veo este verso, viene el Señor y me pega una cachetada y me dice: deberías de aprender un poquito de Moisés, porque este hombre no solamente había liderado al pueblo para su libertad, se quejaban en contra de él. Dice otro verso: nombremos a un nuevo líder mejor. Y después Moisés intercede por el pueblo. Señor, ten misericordia. Dios mío, cómo nos hace falta como líderes.
¿Cómo nos hace falta? Tal vez usted no tuvo ninguna pérdida y está firme aquí en el Señor, o tal vez tuvo pérdida y sigue estando firme. ¿Sabe qué nos corresponde? Interceder por nuestra gente. Ahí en medio de la plática le dije, y contame qué fue lo que pasó. Me dijo, me amargué, me dijo, pero estoy bien. Cuando me dijo eso dije yo, qué bruto que soy, hombre. ¿Y acaso vos no estuviste amargado, Germán? ¿Acaso no has murmurado? Porque eso es como un pecado como medio admisible en la iglesia, ¿verdad? Te quiero contar de aquel hermano, viera lo que es normal. Pareciera que eso el Señor no lo cuenta. Pero Moisés intercede por el pueblo, eso es lo que deberíamos nosotros de hacer. Quiero finalizar, llevo 45 minutos y le quiero dejar una palabra. Mire lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo rezagado, y extendiéndome a lo que está adelante. Yo creo que este debería de ser el mensaje final. Han habido pérdidas obvias. Quizás estamos en un momento complicado de cansancio, de heridas, donde ver atrás nos da incluso un cierto confort. ¿Sabe qué? Estaba leyendo un poquito de la parte psicológica de no saber manejar a alguien que está en una crisis. Decía que el decirle a alguien, y esto es algo que yo cometo mucho el error, decía, por ejemplo, viene Mario y me dice, Germán, mira, me siento mal, estoy aquí, yo qué sé, se me quemó mi computadora porque hubo un bajón de luz, que Dios no quiera, pero poniendo un ejemplo. Y entonces yo le diga, brother, solo es una computadora, dale para adelante, hombre, no te preocupes, Dios va a estar con vos. Esa insensibilidad que muchas veces por hacer algo bueno, lo que va a traer por resultado es que venga Mario y me diga, no, Germán, es que esa computadora para mí era mi fuente de trabajo, esta computadora he luchado por ella. Y entonces se convence Mario, escuche esto, se convence Mario en su posición de víctima. Y eso alimenta más, no el salir adelante, sino en lo víctima que fue en ese momento. Entonces la insensibilidad muchas veces de poder tocar el caso, de poder ayudar a la gente que necesita ayuda y decirle solamente dale para adelante que Dios va a estar contigo, no es la manera. La manera es el corazón del Señor, ser movido a misericordia y decirle tranquilo, quizás no puedo sentir lo que estás sintiendo, pero hay un lugar en el mesón para ti. Él va a vendar tus heridas y te vas a recuperar. Dios, así como estuvo contigo antes, va a estar contigo ahora. Quizás ahorita hay amargura, pero Dios va a cambiar ese lamento en baile. Y el botín que hemos de vivir lo vamos a compartir todos porque somos una familia. Y si estamos en el desierto solamente es la antesala para lo que Dios nos ha prometido. Y yo espero en el Señor que aquellos que nos hemos sentido rezagados en algún momento podamos saber que Dios está en el asunto. Y que si todavía estamos en esta tierra es porque hay mucho camino por recorrer. Déjeme hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor, porque en medio de los versos, en medio de cada palabra, cada punto y coma, Señor, hay vida que sale de ese libro, Señor. Hay vida que sale de tu palabra. Señor, permítenos, aquellos que nos hemos sentido rezagados en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra parte espiritual, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro optimismo, en nuestros sueños, en nuestras ganas, en nuestras fuerzas, Señor, podamos sentir, Señor, que esta palabra sea una palabra recuperadora para nosotros y que no hace falta ser muy valiente en esta circunstancia, sino poder entregarte, Señor, nuestras debilidades. Tu palabra promete que tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Y si tú te perfeccionas, Señor, estaremos a salvo, Señor, y estaremos bien. Señor, gracias, Señor, y todos aquellos
que vayan a tomar un paso para regresar, no solamente a sus iglesias, sino que para regresar a estar cerca de ti, que realmente eso es lo que necesitamos. Señor, podamos volver a pasar el torrente de Besor, volver a estar alegres, volvernos a gozar el reino, lo que tenemos aún, Señor. Y Señor, no postergar la alegría, no postergar lo bueno, Señor, para una eternidad, aunque sabemos que la tenemos asegurada contigo. Pero al atraer tu reino aquí, Señor, sabemos que podemos vivir cosas del cielo en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria a ti, Señor. Que Dios les bendiga. Qué privilegio haber estado con ustedes. Les amamos. Nos vemos el viernes a las 6:30 de la tarde aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer. Un abrazo. Chau, chau.